En esta ocasión saludamos y vamos a compartir aquí en HCJB Noticias, tanto por nuestra señal de audio en la frecuencia 89.3 Pichincha y las repetidoras, como por nuestro canal de YouTube con el doctor Ramiro Rivera, de amplia trayectoria en el mundo político, de la docencia, la investigación, la constitución, el doctor Ramiro Rivera. Un gusto saludarlo, doctor. Esta vez queremos hablar sobre esta nueva propuesta de consulta popular con las 8 preguntas que ya están en manos de la Corte Constitucional para su calificación. Nos gustaría una apreciación en ese sentido. Muy buenos días, Edwin. Sí, en verdad, el Ecuador, al parecer, estaría abocado a enfrentar una nueva consulta electoral, plebiscitaria, diríamos, y de referéndum. La gente entiendo que ya sabe cuál es la diferencia entre una consulta de plebiscito y de referéndum. Pero sí sería Cuando, bueno recordarle, doctor, por claro, favor. cuando en la primera se pone a consideración del ciudadano que tiene en sus manos la papeleta, diga sí o no ante una pregunta respecto a una política. Demos ejemplo, que nos pregunten y digan, ¿está usted de acuerdo que la dolarización continúe en el Ecuador? ¿O está de acuerdo de que haya una nueva modalidad de trabajo para las juventudes? ¿O está de acuerdo en tal o cual cosa? Eso se llama plebiscito. Es decir, donde uno opta por un lado o por el otro lado respecto a una pregunta cualquiera. Y referéndum es cuando la pregunta implica un cambio normativo. Entonces, luego de la pregunta dice el anexo tal y cual, donde dice está de acuerdo con tal cosa, uno dice sí, entonces el artículo tal de la ley o de la constitución tendrá este texto. Cuando es algo normativo, es entonces un referéndum. Y cuando es un tema, es plebiscito. Y el genérico es consulta popular, que es un mecanismo o instrumento de democracia directa que está vigente en las constituciones del mundo democrático en algunos países desde el siglo XIX. Esa consulta popular, entonces, que está planteando el presidente de la República, tiene las dos opciones también, ¿no? Del plebiscito y el referéndum. Podríamos tal vez ir desagregando algunas de las preguntas con estas características, doctor. Sí, bueno, yo diría que casi todas las preguntas tienen un anexo de textos normativos, entonces podríamos decir que en la mayoría implica, implica una consulta de referéndum. Tenemos, por ejemplo, la pregunta respecto a la extradición para poder extraditar a aquel delincuente ecuatoriano que a su vez ha delinquido en otra jurisdicción, por ejemplo, los narcotraficantes. Como el delincuente o el narcotraficante sabe que la justicia en nuestro país es laxa, que los jueces son débiles, que algunos pueden ser comprados o atemorizados, entonces no les importa delinquir. Tomemos en cuenta que una buena parte de los actos de corrupción que han tenido que perseguirse aquí fueron descubiertos por la justicia norteamericana. El caso de Fijagate, el caso de las Torres, la corrupción de Odebrecht y muchos otros casos. La otra pregunta tiene que ver si estaríamos de acuerdo que las Fuerzas Armadas formen parte complementaria en la lucha por la seguridad interna de la nación, porque las Fuerzas Armadas hasta aquí tienen que ver con la seguridad externa de la nación, con la soberanía y la integridad territorial. Probablemente esta pregunta también sea aceptada mucho con simpatía por los ecuatorianos, por el enorme flagelo que tenemos de la delincuencia y del narcotráfico, que es feroz y nunca antes vista. Y eso implicará reformas a la Constitución y reformas a la ley. Y en cada una de estas preguntas, en los anexos, el gobierno le está dando plazos determinados para que la Asamblea Nacional pueda crear nuevas leyes o pueda introducir reformas. La otra reforma es relativa a fortalecer y darle autonomía a la Fiscalía General del Estado.
para que los procesos de selección, de reclutamiento, de formación de los fiscales, que son los encargados de las indagaciones previas, cuando la fiscalía tiene una denuncia o de oficio persigue un delito, también implicaría reformas a varias leyes. La siguiente, como sabemos, es la propuesta de disminuir el número de legisladores, que este momento son 137, que conforme el aumento de la población para el 25 sería 152, y el gobierno propone un congreso, una asamblea de 84 miembros, más 34 nacionales, que nos daría, me parece que 118. Ahí implicaría también reformas a la enmiendas a la Constitución y reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. También la propuesta de que los movimientos y partidos lleven un registro de afiliados del 1.5% de los electores, que daría una cantidad de aproximadamente de 200,000. Esto supongo que es para disminuir el número de organizaciones, aunque desde el punto de vista personal me parece que es una reforma absolutamente inútil, porque así como han falsificado firmas, falsificarán fichas de afiliación. Cuando la corrupción nos inunda, la gente hace lo que quiera. Bueno, también implica la otra pregunta importante, que es quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la potestad de nombrar las dignidades, para que esa potestad pase al Parlamento con una mayoría reforzada. Es una pena, porque el gobierno podía haber aprovechado una mejor oportunidad, un mejor momento para introducir reformas que sean más sustanciales. Lo está haciendo en un momento en que tiene mucha debilidad, en que tiene el presidente una credibilidad muy baja y su legitimidad es muy débil. Eso implica el riesgo de que una consulta pueda perderse, porque lamentablemente, si esta consulta se mezcla con el proceso electoral del 23, la tentación de la gente puede ser que, en vez de examinar el contenido de las preguntas, simplemente diga: ahora le voy a castigar al gobierno, porque no hizo esto, no hizo otro, porque me dio un garrotazo con el incremento de los impuestos, etcétera. Entonces, las consultas populares son armas de doble filo. Pueden salir bien o pueden salir mal. Demos ejemplo de las consultas que han salido mal. El ingeniero Febres Cordero en 1986 planteó la participación de los independientes, que a grosso modo era visto con simpatía por la mayoría, pero en el plebiscito él perdió. Otro presidente que perdió una consulta popular fue en 1995, Sixto Durán Ballén. Casi todas las preguntas fueron rechazadas, a pesar de que había algunas preguntas válidas y necesarias. O el ejemplo de presidentes que han ganado consultas populares. La consulta de 1997, luego de la destitución del señor Bucaram por parte del presidente interino Fabián Alarcón, o las consultas que, con toda la popularidad y todo el dinero del mundo, tenía en ese momento el señor Correa, las consultas del 2007, del 2008, del 2011 y del 2017. Entonces, todo puede pasar, Edwin, con este tema. Es el doctor Ramiro Rivera con quien estamos conversando aquí en HCJB Noticias. Respecto de esta consulta popular y las preguntas, algunas, usted nos ha explicado, buscan enmendar la Constitución, porque para cambiarla, reformarla, habría que convocar a una asamblea constituyente. ¿Cuál es el alcance de estas enmiendas? O sea, ¿es factible? ¿No choca con los mismos postulados de la Constitución, la posibilidad de enmendar en algunas preguntas? Mire, Edwin, en materia de las constituciones, hay constituciones que se denominan flexibles, cuando según sus preceptos es fácil reformarlas. Y hay otras constituciones que se llaman inflexibles, con preceptos pétreos que son difíciles de reformarlas. La constitución que dejó el señor Correa
es una constitución pétrea, rígida, casi imposible de reformarla. En cambio, la constitución que dejó Pinochet a los chilenos de 1980 no requería muchos requisitos para reformarla. Por eso los chilenos la reformaron en 1989 y durante el gobierno de Ricardo Lagos en el 2005 hicieron una sustancial reforma, al extremo que los chilenos ya no decían la constitución de Pinochet, sino la constitución de Ricardo Lagos. Y claro, los chilenos hicieron, en el 19 tuvieron mucha convulsión, mucha violencia, en el 20 hicieron un referéndum para ver si estaban de acuerdo con una nueva constituyente, el 79% de la población dijo que sí, pero en las elecciones del 8 de septiembre perdieron. Menos mal, porque la constitución era diseñada por muy radicales y demagogos parecidos a los señores de Montecristi que nos dejaron esa cosa que se llama constitución. Y entonces esta constitución del señor Correa tiene muchos candados. ¿Qué significa eso? Que es complicado la enmienda, ¿ya? Pero es más complicado la reforma parcial. Y si usted quiere cambiar lo sustancial, o sea, los elementos constitutivos de este modelo de constitución media socialista, se necesita una nueva asamblea constituyente. Es decir, una elección para decir queremos cambiar, otra elección para la constituyente y otra elección para aprobar la nueva constitución. Es decir, es casi imposible. A mí me parece que los problemas del Ecuador difícilmente podrán arreglarse si es que el Ecuador no cambia la constitución del señor Correa. Entonces, gran parte de las preguntas, de las 8 preguntas que está haciendo, consultando a la Corte Constitucional el presidente Guillermo Lasso, se tratarían de enmiendas a la Constitución, porque además ya la Corte Constitucional en algunos temas ya ha emitido algunos dictámenes, por ejemplo, en torno a la extradición, en torno a la participación de los militares, en torno a la autonomía para la fiscalía. La Corte Constitucional ya ha emitido algunos dictámenes previos en otros casos parecidos. Sin embargo, conforme la ley del Congreso, la propia Constitución y la ley de garantías jurisdiccionales, la Corte Constitucional tendrá un mes para tomar una decisión ¿No sobre son este. solo 20 días o son 20 días laborables? Dice el plazo de un mes, es decir, y como usted sabe, el plazo implica también los fines de semana. Entonces, todavía tiene un tiempo. Yo creo que la Corte debería aceptar, supongo yo, podrá poner algún reparo, a lo mejor para que alguna pregunta no induzca al sí, pero me parece que puede dar un visto bueno para la mayor parte de las preguntas. De las 6 que yo le anticipaba, pues acuérdese usted que hay 2 relativas al medio ambiente, digamos, a crear subsistemas de protección hídrica en base al sistema de áreas protegidas nacionales, y luego retribuciones o incentivos para comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que prestan servicios de conservación de la naturaleza, que también son preguntas que enganchan pues a toda la gente que está a favor del medio ambiente, del equilibrio de la naturaleza, de la protección del agua, porque es un deber de los seres humanos proteger la única casa que habitamos, que es nuestro planeta. ¿Y qué otras cosas se le está permitido en este caso a la Corte Constitucional a esas preguntas? Quizá anular alguna de ellas por considerar inconstitucional eventualmente, ¿podría hacerlo? Claro, la Corte podría decir hipotéticamente, Edwin, decir esta reforma no va vía enmienda, que tiene que ver con el artículo 441 de la Carta Política, sino va vía reforma parcial. Y la reforma parcial implica que el Parlamento tiene que hacerlo. Entonces, imagina usted una asamblea que solamente bloquea, que solamente ataca, que solamente impide que las cosas se hagan en el país, será imposible que haya 92 votos racionales por una reforma constitucional, porque ahora es una mayoría enceguecida, es una mayoría de odio, y es una mayoría
que si el gobierno le dice este rato son las 7:25, la asamblea decir, no es cierto, son las 10 de la noche, y lo decimos nosotros, porque es una asamblea donde hay pocas voces sensatas y de racionalidad. También la Corte podría decir la forma en que está formulada esta pregunta no conviene, hágalo de otra manera. Y tome usted en cuenta que la Corte en este momento tiene en sus manos no solamente el dictamen de constitucionalidad sobre la consulta popular, sino también tiene en sus manos las objeciones por inconstitucionalidad a la ley de comunicación que fue aprobada por la mayoría correísta de la Asamblea, que no es una asamblea que valore la libertad de expresión, la libertad de información, de comunicación o el libre tránsito de las ideas. Es una suerte de ley mordaza como la tuvo el régimen autoritario del presidente Correa cuando gobernó 10 años nuestro país. El doctor Ramiro Rivera aquí en HCJB. ¿Y podría darse que ya se llegue a la consulta popular una vez calificadas las preguntas, ya sea en la fecha de las elecciones de los GATS cantonales y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que gane el sí en algunas preguntas y que la Asamblea no dé paso a esto? ¿Es factible esa posibilidad o ya tendría que allanarse a lo que ya dice el pronunciamiento del pueblo? No, también, sí, ahí en los anexos fíjese usted, Edwin, que toda la comunicación más los anexos son 470 páginas. Es como leerse un libro grande y denso. Hay preceptos donde si el Congreso en el tiempo que fija, ya sea un año o 6 meses, o el Consejo de Participación u otros organismos, los preceptos que presenta de textos jurídicos del presidente entrarían en vigencia, de tal manera que ahí sí hay un seguro, diríamos, un candado que ha puesto el gobierno para que la asamblea no se crea con el derecho de decir lo que tiene la gana. Obviamente, Edwin, más allá del contenido, estas consultas populares, le decía hace un instante, son armas de doble filo, porque generalmente, usualmente, digamos, la gente no está examinando el valor de la pregunta, la importancia del contenido, sino que a veces la gente ve esto una oportunidad para refrendar o para golpear o para castigar o para sancionar a un gobierno. Entonces, una consulta implica una campaña de comunicación importante y sobre todo que la gente crea que las preguntas van a servir de algo. Si la gente cree que las preguntas son solamente porque el presidente quiere recuperarse en su credibilidad o quiere relegitimarse, a veces los pueblos reaccionan negativamente. Esto recién está comenzando, no sabemos ni siquiera cuándo vaya a hacerse, porque si se hace con las elecciones intermedias del 5 de febrero del 23, me parece que es un riesgo, porque en ese proceso electoral cuenta muy poco el gobierno. Entonces va a ser necesario ciudadanizar esta consulta popular. ¿Qué significa eso? Que no puede el gobierno apropiarse de la consulta, porque si el gobierno se apropia de la consulta y la credibilidad del gobierno no llega al 25%, la consulta estará condenada al fracaso. Si en cambio los temas los apropia la ciudadanía, los ve como propios, examina sus bondades, examina sus aspectos positivos, siempre será posible entonces un debate donde la gente pueda discriminar lo bueno de las preguntas, votar sí en algunas y sí en otras, aunque eso es sumamente difícil, porque en la lógica de la psicología social o de la reacción de los ciudadanos, no hay chance para grises, no hay chance para otros colores que no sea blanco o negro, sí o no, todo o nada. O sea, la dinámica de las consultas populares son muy sui generis, son muy especiales y se corre el chance de ganar cuando los gobiernos o los presidentes que lo formulan tienen un fuerte liderazgo, una buena imagen y una buena calificación ante la ciudadanía. El caso del presidente Lasso es complicado, porque es un gobierno que a duras penas en un año, 3 meses, se ha debilitado enormemente, porque le ha faltado liderazgo, le ha faltado comunicación, le ha faltado
proactividad, proactividad. A veces da la impresión que es un gobierno perezoso, lento, sin ideas claras, sin norte. Pero bueno, de todas maneras, una consulta popular es un mecanismo de democracia directa que le permite a los ciudadanos pensar en los temas, cavilar sobre los temas y tomar una decisión sobre el contenido de los mismos. ¿Podría la Corte Constitucional, por ejemplo, tomar algunas de las recomendaciones de la Fiscalía, en este caso, que está haciendo algunas observaciones a la pregunta que tiene que ver con la Fiscalía del Estado e incorporar como sugerencia para la pregunta o cambiarla? ¿Es La, factible cor algo así? la Corte no, Edwin, porque la Corte no tiene ninguna facultad de convocar a una consulta. La Corte es una especie de sedazo, de filtro, ¿no es cierto?, donde hace pasar lo que dicen, esto está bien, y pueden decir, esto está mal redactado, el texto de la pregunta induce a un sí o induce a un engaño. Lo que sí puede hacer es el presidente de la República tomar como propia alguno de los planteamientos de la señora fiscal general y reformular la pregunta. Eso significa que tendremos que esperar un mes más para que nuevamente eleve a consulta de la Corte y la Corte tenga el mes de reflexión. Pero esto da cuenta también, fíjese, Edwin, del poco sentido político, del poco sentido común del gobierno. Porque si iba a ser una propuesta para fortalecer a la Fiscalía, la pregunta es, ¿cómo no fue posible que conversen? ¿Cómo no fue posible que se pongan de acuerdo? ¿Cómo no fue posible que gobierno y fiscal se pongan de acuerdo en el contenido de una reforma que les sirva a la Fiscalía? Entonces, hay muchos errores, hay muchas meteduras de pata, hay muchos problemas de un gobierno rodeado de gente que tiene muy poca experiencia. La juventud es importante, sin la menor duda, y la juventud tendrá que tomar el relevo generacional en la política ecuatoriana. Pero sí se requiere pues algo de experiencia, ¿no? Porque la política no es un juego de niños. Es decir, hay que tomar el relevo rodeado de gente que tiene muy poco. Hay muchos errores, hay muchas meteduras de pata, hay muchos problemas de un gobierno rodeado de gente que tiene muy poca experiencia. La juventud es importante, sin la menor duda, y la juventud tendrá que tomar el relevo generacional en la política ecuatoriana. Pero sí se requiere pues algo de experiencia, ¿no? Porque la política no es un juego de niños. Es decir, Edwin, si usted me dice, venga Ramiro a gerenciar HCJB, yo le digo, Edwin, muchísimas gracias por la invitación, pero como yo no sé mucho de radio, la radio puede irle mal. No, gracias, no estoy para eso porque no conozco el oficio. Igual es la política. La política es un arte lleno de complejidades. La política no es un juego de niños o adolescentes. Muchísimas gracias, doctor. Eso lo sabemos por toda su trayectoria política en la que ha vivido. El tiempo se nos ha ido, doctor, pero ya estaremos en una próxima oportunidad. Sí, el doctor Ramiro Rivera, analizando la consulta popular que está en proceso de convocatoria por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso. Un buen día, doctor. Hasta pronto. Un buen día para usted y éxitos. Muchas gracias. Hasta luego.